El rey de las redes, un presidente que ha utilizado las redes de una manera impresionante. Creo que marca un antes y un después y así será a nivel internacional con otras personalidades del mundo político y de cualquier mundo que tenga que ver con la comunicación, pues, porque es un gran medio y él ha demostrado eso a más no poder. Hola Juno, bienvenidos una vez más a tu canal Dinero Fácil Juno, el canal oficial donde siempre estamos subiendo contenido de cómo ganar dinero y cómo acabar con los estafadores y toda esta gente que te promete cosas que no funcionan. Aquí estamos en tu canal Juno y hoy en la parte, por supuesto, tiene mucho que ver, ya que Nayib Bukele tiene un modelo económico que ha revolucionado no solo a El Salvador, sino Centroamérica y el mundo entero. Para bien o para mal se le está hablando mucho de Nayib Bukele. El método Bukele en muchos países, como en el caso del mío, nos encantaría hacer una encuesta y así va a ser. La mayoría de los panameños vamos a querer a un Nayib Bukele como presidente, sin lugar a dudas. Llama muy poderosamente la atención la nueva foto que ha subido, muy cómoda, muy relax. Aquí sí lo vemos. Aquí dice, ¿para dónde va, presidente? Y este, ¿qué le importa? Digo yo. Colombia lo espera con los brazos abiertos para que le dé lecciones a Gustavo Petro de cómo manejar un país y no un circo. Grande Bukele. Qué buenos zapatos. Y él leyendo, ¿no? Es como él leyendo todo, o sea, muy apropiado porque él leyendo lo que estamos escribiendo. Vamos a ver. Un grande para Latinoamérica. Saludos desde Ecuador al pueblo salvadoreño. Tienen la gracia de Dios en tener a un gran líder como Bukele. Dice, o sea, salen más mensajes acá. El mejor presidente de América, viendo que tiene más que ganada la reelección del próximo año. Usted es una inspiración para toda la región. ¿Ah? ¿Votarías nuevamente por Bukele? Aquí tenemos esta encuesta muy apropiado, interesante. Es más, de hecho yo voy a hacer mi propio post. Vamos a ver si vamos a ver aquí, vamos a hacerlo. Desde Panamá, eh, solo diré que en mi país tendremos, tendremos en 2024 nuevas elecciones. Así, nuevas elecciones. Ojalá usted hubiese, es un sueño, ¿no? Hubiese sido uno de los candidatos. Sin duda ganaba las elecciones ampliamente. A ver si puedo un poquito más abajo para decir, ajá, ampliamente. Todavía me queda algo de letras para poder escribir, ¿verdad? Vamos a poner un par de puntos. Eh, este es mi comentario y bueno, nada, ese es mi mensaje para él. Es lo que tengo que decir. Es mi mensaje, a ver qué dicen ustedes. Ese es uno. No sé si puedo hacer mi propia encuesta, cómo generarla o cómo hacerla. Por ahí me escriben en los comentarios cómo se puede hacer. GIF, responder, carita, foto, no puedo. Ahí alguien me puede explicar y me escribe cómo podemos hacer eso. Genial, genial. Vamos nuevamente a ver el comentario porque aquí hay más. Yo voy a dar like porque si no le doy like, yo quién le dará like. Bueno, liderazgo total, este presidente, ahí está, handsome boy, so cool. El presidente que todo país quiere tener. Totalmente cierto, le doy corazón a ese comentario de Sally. El mejor presidente de toda Latinoamérica, aquí está. Bendiciones, señor presidente. Recuerde, el movimiento Musal está de su lado y Mesa Unificadora de Líderes también. Eso es político, el comentario. Están como cepillando y lamoneando. Hijo, tú serás el salvador de El Salvador. Oh my God. Jesús.
Curioso porque tengo entendido que Nayib Bukele, y por ahí me corrigen, su afiliación religiosa es musulmán, ¿no? Creo que entiendo que es musulmán. O será cristiano, no sé si es cristiano, si es católico, no lo sé. Pero me parece muy interesante porque esta hace una mezcla muy, un juego ahí de palabras muy, muy interesante con Jesús. Yo sí soy cristiano y por supuesto yo creo mucho en Jesús. Me parece que no deberíamos hacer este tipo de bromas porque no realmente él tampoco es un santo y obviamente Jesús no se presta para juegos políticos los que creemos en Jesús, ¿verdad? Entonces no estuvo, ni siquiera hay comparación. No hay ningún tipo de comparación acá con Jesús y con Nayib Bukele, no, jamás. Y estoy seguro que él tampoco va a verlo de esa forma. Pero bueno, se entiende el mensaje, no se entiende totalmente el juego de palabras principalmente. Ahora no vayamos a darnos golpes de pecho y a hacernos Dios mío, por favor, que este mundo está lleno de hipócritas, de gente hipócrita que hace papeles de comer santo, como decimos acá en buen panameño, comer santo, pero cagas diablos. O sea, fin del tema, porque por ahí no me van a conseguir. Um, y seguimos, ¿no? Aquí hay pura gente de etiqueta, arena. Oh, la gente de arena está sufriendo, creo, arena. El precio del Bitcoin que ve el precio para comprar más y hacer DCA, oferta, eso es lo que él está viendo. Un verdadero orgullo para el pueblo salvadoreño, honrado y trabajador. Bueno, honrado es con H. En fin, el presidente. Salen unas publicidades allí que no entiendo porque what you looking for a good entry on Bitcoin. Y aquí está viendo, por ejemplo, but is it a Coke or Pepsi? Buena pregunta porque él tiene ahí un vaso con hielo y seguramente una bebida de estas carbonatadas. No quiero pensar que es algún tipo de licor porque creo que Nayib Bukele no toma licor, no lo sé, no sé. La verdad no lo sé, pero pensando por lo que es gaseosa, bebida carbonatada, eh, muy mal ejemplo, presidente, porque usted debería tomar como agua mineral o alguna cosa así. En fin, pero bueno, usted puede tomar lo que quiera también, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos lo malo que es la cantidad de azúcar que tiene esta bebida. En fin, yo que sí trato de ser un poquito, trato. Esto es lo que podemos rescatar de esta imagen, increíble, pero me llama mucho la atención porque el tema central, como dice el título, es esto. Mira eso. Una ovación donde él no habla. No habla. No habla. Reelección, reelección, reelección. Mira la cara de Bukele. Los tengo, los conseguí. Wow. Mira, te digo, parece que el hermano de Bukele. Parece el hermano. No sé si es el hermano. ¿Apoyas la reelección del presidente Nayib Bukele de El Salvador para tener 5 años más de su excelente gestión? O sea, aquí Eduardo Menoni aquí acaba de comprometer el comentario al decir excelente, porque excelente no hay nada excelente. Nada perfecto, nada, ¿qué te puedo decir? Preciso que decir. ¿Me explico? Entonces, ¿apoyas la reelección del presidente Nayib Bukele de El Salvador para tener 5 años más de su excelente gestión? Yo digo que es una excelente gestión, porque dentro de todo lo que cabe y todas las cosas buenas o malas que han pasado dentro del país, que no me constan porque no vivo en El Salvador y no soy salvadoreño, nadie mejor que un salvadoreño de a pie del día a día, que se la juega todos los días para buscarse el pan nuestro de cada día como Dios manda, honestamente, porque obviamente los que viven del mal vivir, los que delinquen y los corruptos, que hay bastantes en El Salvador todavía, lamentablemente no se pueden eliminar, ¿verdad? No se pueden eliminar porque las leyes no lo permiten, pero uno a veces quisiera esas cosas. Bueno, en vista de que hay mucha gente así, pues por supuesto, esa gente que actúa mal no van a querer a que Bukele siga gobernando, que obviamente no quieren que él sea el presidente.
La gente buena, que es la gran mayoría de los salvadoreños, la inmensamente mayoritaria población salvadoreña es gente buena, ¿verdad? Por eso es que tiene tanta popularidad. Y aquí en Panamá la mayoría de los panameños somos buenos. Por lo tanto, queremos un buen presidente. Nos encantaría que Bukele no corra en El Salvador y que venga a Panamá y sea nuestro presidente. Estoy seguro que en mi comentario lo van a dar like mucha gente. Y si a ti te gustó este video, por favor dale like. Y si te gusta que sea el presidente Nayib Bukele en su reelección, escríbemelo en los comentarios con un comentario positivo. Dale like al video si quieres que Nayib Bukele sea presidente. You know,